Vamos a leer un solo versículo, vamos a orar y arrancamos con el estudio de esta tarde. Versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1, como le acabo de mencionar, se lo repito, no vamos a estarle poniendo ahora los textos de la palabra. Así es que tiene que buscarlos usted ya sea quiere ocupar usted una computadora, su teléfono, y mi recomendación de siempre, use la palabra del Señor, la cual no necesita wifi, no se descarga y no solamente necesita un corazón dispuesto, porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Así es que vamos a la palabra del Señor y vamos a darle lectura a capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículo 1. Un solo versículo vamos a leer para arrancar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos ponernos en tus benditas manos, Dios, para que nos permitas, Padre, aprender cada vez más. Imploramos tu ayuda, Señor, imploramos tu presencia, Padre celestial, la ayuda del Espíritu Santo como el verdadero Maestro en este lugar. No podemos nosotros pensar que vamos a sustituir su presencia, que vamos a sustituir su enseñanza, pues nada tenemos que decir en verdad si no nos ayuda a Él. Así es que, Señor, hemos preparado esto, pero necesitamos que tú nos bendigas. Gracias, Dios. Pongo en tus benditas manos, Señor, a cada uno de los hermanos que ahora, Padre, están conectados a sus familias, Dios, a cada uno de ellos, los que puedo ver y los que no podemos ver, Señor. Que tu Santo Espíritu les guíe y les proporcione, Señor, la sabiduría necesaria para poder entender a través de tu Espíritu Santo lo que hoy vamos a compartir. Gracias, Dios. Oramos por los enfermos, Padre. Oramos, Dios, por los médicos y por todo el ejército de personas que están combatiendo esta pandemia. Oramos también, Señor, por esta tremenda situación de los incendios acá en California. Padre, ten misericordia, Dios. Bendice a los bomberos, bendice a las familias afectadas, Padre. Líbralos, Señor, que no hayan más muertes, Padre. Sabemos que tú tienes una provisión especial y vas a retribuir todo lo que se pudo haber perdido, Señor. Pero ayuda a tener paz. Principalmente oramos por los cristianos que puedan estar en medio de esto, Señor. Ponles paz y recuérdales de quién son y hacia dónde vamos. Gracias, Padre. Tú eres nuestro Señor y nuestro Redentor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, pues comenzamos este estudio. Espero que estemos atentos allí, que estemos listos. Espero que no se esté levantando, porque definitivamente que es una bendición. Este capítulo, a partir de este capítulo, Pablo ya no toca más la justificación, ya no toca más la salvación y comienza en otra ruta. Fíjese, comienza en ya la vida cristiana, la vida que nosotros como cristianos debemos de vivir. En los primeros capítulos, Pablo no argumentó, fíjese, sino que solo puso los hechos en la palestra. Solamente mostró el pecado del hombre, sea quien sea. No importa dónde viviera, no importa su denominación. Sin Cristo está totalmente perdida. La naturaleza del hombre es estar perdido. Entonces, ya más adelante, ya hablando, comenzando desde la mitad del capítulo 3, el capítulo 4, comenzó a hablar de la justificación por la fe. Y vimos el capítulo 5, que es prácticamente que nos introdujo a la salvación, que es la justificación por la fe. Nos mostró que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, porque el propósito de la ley no era, mi querido hermano, salvar, sino que la misma carta nos dice que antes no había ley, ¿verdad? Pero el pecado siempre existió. Entonces la ley apareció para que el pecado abundase, es decir, para que se pudiese señalar qué actitud incorrecta era pecado y que nunca fue para salvar. Las ceremonias y los sacrificios fueron únicamente para que Israel pudiese mantener su relación con el Señor. Usted puede leer el libro de Levíticos, que ya hace algún tiempo también compartimos, que ahí se detallan todas las ceremonias y todos los sacrificios para que el pueblo de Israel, un pueblo pecador, pudiese mantener su unión con un Dios santo y todopoderoso y justo, ¿verdad? Sin morir por su pecado. Entonces, pero ahora Pablo está diciendo, Pablo dice, es de más, el hombre es pecador.
y necesita ser justificado. Y en Cristo somos justificados. El capítulo anterior nos mostró a los dos Adán, ¿verdad? Hablando del primer Adán, que en el primer Adán todos adquirimos la naturaleza pecaminosa y a través de eso adquirimos la muerte y el deseo de pecar y una vida en pecado y un destino de perdición. Pero también vimos que con el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, así como heredamos de Adán, del primer Adán, heredamos la muerte, de este segundo Adán heredamos la justicia. Y así como al principio se nos imputó el pecado y la naturaleza pecaminosa, a través de la fe en Cristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario, se nos imputó a nosotros su gracia, su justicia. Y entonces, aunque el pecado era mucho y ya abundó, dice la Escritura, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces somos justificados en Cristo, amados hermanos. Entonces, como ve, no hemos hecho nada para ser salvos, tampoco podemos hacer algo para poder dejar de ser salvos. Así como la tremenda verdad que Dios nos ama y que usted no puede hacer nada para que Dios le puede amar, le deje de amar, y no puede hacer nada para que Dios le ame más, sino que el amor de Dios es lo máximo que hay en nosotros, que hay para nosotros. Entonces, amados hermanos, estamos seguros en Cristo. Entonces, comienza el apóstol, después de haber mostrado que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De repente Pablo comienza y nos habla de dos tipos de pensamiento, fíjate, de dos tipos de pensamiento, pero lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero hay una diferencia, no quiero irme perdiendo, lo he preparado de tal manera que podamos ir entendiendo. Fíjese, el capítulo 5 fuimos justificados en Cristo, y ahora en este capítulo 6 nos enseña cómo vivir como cristianos. Allá nos justificaron, en el 5 nos justificaron por la fe, y ahora a partir del 6 en adelante nos enseña a cómo vivir ya justificados, es decir, cómo vivir en santificación. Note que la justificación es la base de la santificación. Sin que Dios nos haya nos haya justificado, sin la muerte de Cristo, sin la atribución de la justicia de Cristo a mí, no hay manera que la santificación de Dios viniese a mí. Ya vamos a ver que la santificación tiene tres aspectos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, amados hermanos, la justificación es el fundamento sobre el cual se apoya la santificación. Si no nos justifican primero, es imposible que nos santifique. Es decir, si no nos borran nuestros pecados, si la culpa, porque nosotros, usted y yo, éramos culpables. Si no se quita esa culpa de en medio, es imposible hablar de santificación. Después, la justificación no es poco a poco, sino que hemos sido justificados. O sea, el que nos hayan declarado justos no fue a poco, sino que fue de un solo. Con la muerte de Cristo y delante del Padre de una sola vez. La santificación, que es lo que vamos a ver ahora, en cambio, es una obra. Y allí es donde quiero explicarle. Tiene tres tiempos la santificación. Y este es un paréntesis a todo esto. Primero, la santificación es la santificación inmediata. Cuando Dios me justifica, me aparta. Esa es la santificación que Dios hace. Me aparta espiritualmente. Me quita de los que iban destinados al infierno. Luego hay una santificación progresiva, que es prácticamente la que trata el capítulo 6, que voy poco a poco con la obra del Espíritu Santo, siendo santo, santificando mi vida para Dios. Y al final, cuando la final trompeta suene y nosotros seamos transformados, será nuestra santificación final, y así podremos estar no con un cuerpo corruptible, sino que por el contrario, cuando Pablo dice allá en Corintios 15 que esto corruptible se vista de incorrupción, esa será la santificación final
y habrá en nosotros la perfección, como dice allá en Primera de Juan, dice que podemos ver a Dios porque seremos igual a Dios, o sea, tendremos una consistencia molecular. No me pida que le explique eso porque no puedo explicarle eso, que no vamos a ser destruidos con la gloria de Dios, podremos verlo cara a cara sin ser terminados, pero eso va a ser al final. Mientras tanto, amado hermano, la justificación es de un solo, la santificación es algo que vamos siendo poco a poco. Ok, entonces la justificación tiene lugar cuando confiamos en Cristo, la santificación, y cuando somos justificados, la culpa del pecado es quitada de nosotros. Pero la santificación es un proceso, óigame la palabra, por favor, vitalicio. Dígalo conmigo, vitalicio. Así como hay cargos vitalicios, así la santificación es para siempre. O sea, es poco a poco, es un proceso que está con nosotros poco a poco. Ok, vamos a hacer algunas diferencias de lo que es la justificación con el tema central de lo que es el capítulo 6, que es la santificación. La justificación es el medio, la santificación es el fin, ¿verdad? A través de la justificación, es decir, la salvación por la fe en Cristo, nosotros podemos darle paso a la santificación. El Espíritu Santo progresa en nosotros en santificación. La justificación es para nosotros, es decir, para nombrarnos. Es un nombramiento de que ya se ha pagado la culpa. En cambio, la santificación opera en nosotros. En otras palabras, con la santificación nosotros vamos a ser el cristiano que debemos de ser, ya siendo justos. En otras palabras, la santificación busca nuestras obras justas, que nosotros podamos tener obras justas. La justificación declara justo al pecador. Oiga esto, la santificación hace justo al pecador. ¿Se comprende eso? Lo repito, la justificación declara justo al pecador. La santificación hace justo al pecador. Pero es un trabajo del Espíritu Santo, no es así nomás, amados. La santificación, dijimos, y quiero que le quede muy claro, es un proceso que debe operar en cada creyente y se deriva del hecho de la justificación. Hay un versículo que quiero que nosotros leamos, que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Quisiera que usted lo buscara, por favor. No se lo voy a poner, así que quiero que usted utilice sus deditos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Lo tiene ahí? 1 Corintios 1, 30. Yo se los leo ya. Mas por Él, oiga esto, por favor, por Él estáis vosotros en Cristo. Está hablando de Dios. Por Dios nos mandó a estar, y su muerte en Cristo, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire lo que es Cristo para nosotros, entre otras muchas cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Habla de 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amados hermanos, un tremendo regalo, tremendo regalo, pero ahora ya no vamos a hablar de lo que es la justificación, sino que vamos a hablar, mi querido hermano, de lo que es la santificación, la vida práctica como creyente. Es que, mire, hermano, es claro, porque de repente vamos a la iglesia, estamos en el culto o escuchamos acá y aleluya, gloria a Dios, y ahí es todos santificados, ¿verdad? Pero inmediatamente termina esto, usted comienza a buscar, a ir, a hacer otras cosas totalmente diferentes y totalmente alejadas a la conducta que el creyente debe tener. Acabamos de hablar de Dios y comienza a platicar con el diablo usted. Estuvo usted alabando al Señor y comienza de repente a bailar con Satanás. Pastor, no sea así. Es que eso es. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿estás conmigo o estás en mi contra? Entonces Pablo está llamándonos a la reflexión, ¿verdad? Si Dios nos ha salvado, y para salvarnos,
que cuando estábamos en el pecado y el pecado era mucho, fue necesario que sobreabundara la gracia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oiga bien, ¿qué tengo que hacer? Ve el versículo 1 y regresamos al versículo 1 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Verdad? Como sobreabundó la gracia cuando abundó el pecado, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque de repente, mire, nosotros decimos, bueno, Dios me perdona cualquier cosa, ahí después me arrepiento. Esa no es la actitud de un creyente nacido de nuevo. Esa no es la actitud, óigame bien por favor, y si esa ha sido su actitud hasta este momento, usted ha fallado, ha errado al blanco. Y eso, errar al blanco es la traducción del griego de pecado, errar al blanco que Dios nos trazó. ¿Verdad? Dios nos salvó no para que tuviésemos una vida licenciosa haciendo lo que nos da la gana, sino que por el contrario, Dios nos ha salvado y nos ha dejado en esta tierra para que nosotros pensemos su palabra, vivamos su palabra, platiquemos su palabra y seamos testimonio para otras personas. Pero si tenemos una vida medio light, ¿verdad? Así como todas las predicaciones que usted encuentra, ¿verdad? Que no te preocupes, ¿verdad? Todo está bien, Dios ya te salvó. Ahora preocúpate en superarte y olvídate de lo demás. No te importa lo que nadie piense. Dios nunca ha dicho eso. Al contrario, el Señor Jesucristo nos dijo que mejor nos pusiéramos una cuerda al cuello y la amarráramos a una gran piedra y la tiráramos al mar y nos fuéramos al mar antes que servirle de tropiezo a otra persona. En otras palabras, al Señor le interesa verdaderamente lo que usted y yo hacemos y a la vista de quién lo hacemos. Entonces, mi amado hermano, Pablo nos está estableciendo un nuevo estándar. No nos está estableciendo, sino que el estándar ya estaba. Pero Pablo lo que nos está haciendo es dirigiéndonos la mirada. Nos está levantando la quijada y nos dice, mira papito, para allá es que tienes que ver. Allá donde está Cristo, no donde está el mundo. Tienes que cambiar de dirección. Tienes que poner tu mirada donde y hacia Dios lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, Pablo nos estableció al principio como pecadores. Ahora Pablo nos ha dicho que somos salvos por la gracia de Dios sin obras. Entonces no podemos nosotros seguir pecando así de manera indiscriminada. La Biblia enseña, mi querido hermano, la Biblia enseña que no hay hombre que no peque, y eso es una tremenda realidad. No hay hombre que no peque, pero eso viene de una lucha, no a vivir en pecado. Ya estoy yendo muy rápido, pero quiero que comprenda, por favor. Quiero que entienda que el propósito de Dios es que usted y yo tengamos una vida diferente, una vida que testifique lo que Dios ya hizo en nosotros. Oiga bien, lo que Dios ya hizo, no va a ser, sino que ya hizo. ¿Qué ha hecho? Cristo murió y por su muerte nos han justificado sin obras, sino que por fe. Entonces, en este caminar así, amados hermanos, y por este tipo de pensamiento, muchos cristianos yerran, fíjese. Muchos cristianos yerran y añaden a la Biblia y ponen un montón de reglamentos adicionales. Nosotros, en un tiempo que yo tuve que congregarme en otra iglesia de otra denominación, ahí se establecía, las mujeres no deben cortarse el cabello y los hombres no deben, para compensar lo que las mujeres no tenían que cortarse el cabello, los hombres no pueden tener barba. Entonces, ¿pero eso de dónde se lo sacaron? Y así encuentra usted un sinnúmero de reglas para disque mantenerse en ese sendero de santificación. Y no se trata de agregarle a la palabra, sino que a seguir la palabra y a vivir, y más adelante hablamos de esto, y principalmente esto se desarrolla más en el capítulo 8, a vivir en el Espíritu, para que nosotros aprendamos a hacerlo y seamos guiados correctamente. Otros, por el contrario, estos ponen reglas abundantes y altas para que nosotros no nos salgamos del camino, pero siempre falla. Y otros, amado hermano, piensan que como Dios me perdona todo lo que yo hago, yo puedo vivir como me da la gana. Y eso, amado hermano, está más que comprobado
que no nos lleva a ningún lugar. Se escapa de nosotros la felicidad, se escapa de nosotros el gozo, se escapa de nosotros la confianza que nos pueden tener en la casa, se escapa todo lo bueno que Dios tiene, y olvídese de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos ni por cerca. Pues cuando usted dice: bueno, Cristo ya me salvó, voy a vivir como a mí me da la gana. Eso es un tremendo, oiga bien, tremendo error. Entonces, dijimos que el versículo 1 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces el versículo 2 nos da una respuesta, pero tajante. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, oiga bien, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga bien, la justificación significa una declaración de justicia donde la culpa es removida, pero no el poder del pecado en nosotros. Oiga, sobre nosotros, sobre nuestra vida, es quitada la culpa, pero el pecado sigue acechando. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Descuídese y al menos una su mordida le van a dar, amado hermano. Y lo peor, que va a quedar la seña de la mordida. ¿Y cómo así, pastor? La seña del adulterio. Todos se van a acordar del divorcio, del alcoholismo, de cuando chocó el carro, porque lo despidieron por mal carácter, etcétera, etcétera. Amados hermanos, si nos descuidamos, óigame bien, si nos descuidamos, el enemigo nos va a alcanzar a dar una buena mordida. Pero si estamos agarrados de la mano del Señor, la Biblia dice que ¿quién nos podrá hacer daño si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor? Entonces, a partir de aquí, Pablo comienza a hablar la manera como nosotros, así como fue quitada la culpa, nosotros vamos a ir a través del Espíritu Santo quitando el poder del pecado que está sobre nosotros. Oiga bien, y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, habla de que nosotros hemos muerto al pecado. Pero usted sabe que si bien es cierto, esto no es una realidad material. Al contrario, nosotros tenemos que ir realizando la santificación para que esto sea real y el pecado no vaya teniendo poder en nosotros. Cuanto más nos ajustamos a la vida cristiana, cuanto más abrazamos el Espíritu Santo, cuanto mayor es nuestra fe, el poder del pecado va a ir siendo cada vez mejor. La influencia de Satanás va a ir siendo cada vez mejor. Pero ya sabe usted, nuestro cuerpo siempre va a ser acechado por el pecado. Siempre vamos a tener acechanzas, tentaciones, provocaciones, absolutamente toda la vida, hasta que nos presentemos al Padre. Entonces, nuestra posición espiritual como justificados en Cristo, que nos ha cubierto la gracia, nuestra posición espiritual frente al pecado es que estamos, póngame atención, muertos al pecado. Dígalo conmigo: muertos al pecado. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que muertos al pecado? Mire, hermano, está mostrándonos. Por ejemplo, usted encuentra un cadáver. ¿A un cadáver qué le puede hacer? O sea, ¿qué no le puede hacer? ¿Usted puede hablar de fuerte a un cadáver? Claro que sí. ¿Usted puede golpear un cadáver? Claro que sí. ¿Puede desnudar? ¿Puede volverlo a vestir a un cadáver de hombre, vestirlo de mujer? Y el cadáver no le va a decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está como muerto. Entonces nosotros, agarrados de la mano del Señor, para el pecado debemos de estar muertos. Tenemos que buscar no reaccionar. Fíjense que para poder comprender esto, vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Busque por favor Gálatas capítulo 2. Espero que no los esté perdiendo, mis queridos hermanos. Si hay preguntas, por favor, póngalas ahí en su teléfono. Creo que las alcanzo a leer acá. Mire, por favor, Gálatas 2, versículos 20 y 21. Gálatas 2, versículos del 20 al 21. Ya le dije, no le voy a poner los textos, quiero que usted los busque. Dice así, Gálatas 2, del 20 al 21, dice así: con Cristo, oiga bien, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo es que el cristiano está muerto al pecado? Recuérdese que la posición espiritual del nacido de nuevo es muertos al pecado. Mi cuerpo, mis deseos carnales están crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice la Escritura, mas vive Cristo en mí. Es decir, que aunque yo habito en este cuerpo, es Jesucristo quien tiene el control a través del Espíritu Santo y a través de que usted busque la ayuda del Espíritu Santo, a través de que usted lea la palabra de Dios, a través de que usted ore, a través de que usted, aunque sea por este medio, usted se pueda congregar. Así nosotros vamos a ser fortalecidos. Ya le estaba haciendo así el papel, se puede imaginar. Al identificarnos espiritualmente con Cristo en su muerte, óigame y póngame mucha atención en esto, porque esto es bien importante. Cuando yo me identifico en la muerte con Cristo y me identifico en la resurrección de Cristo, entonces yo ahora mi vida la puedo, valga la redundancia, vivir, y una nueva redundancia, en la vida de Cristo. O sea, yo me identifico con Cristo, Me identifico con Cristo en su muerte, me identifico con Cristo por la fe en su resurrección, y entonces yo vivo con Cristo en su plena vida que tiene Él ahora, porque Cristo no está muerto. Si usted cree que Cristo es el que tiene crucificado, el que algunas personas, que aún algunas que están escuchando eso, lo tienen en la pared crucificado ahí, ese no es mi Cristo. Mi Cristo vive y vive para siempre, y un día va a aparecer sin nada que ver con la cruz, mi amado hermano. Pero sigamos, me voy a meter en otro tema y me va a emocionar más el otro tema. Entonces, vea por favor, y ahora vamos al versículo 3. Dijimos, y vuelvo a leer, ¿qué pues? Versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dijo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, y mete otra palabra? En el versículo anterior metió muertos en Cristo, ahora viene otra palabra que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga bien por favor, porque aquí entramos a otra cuestión. Cuando la palabra bautizar, que ocupa aquí Pablo, viene del griego baptizó, que significa ser sumergido y teñido. En otras palabras, ser identificado. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido identificados, los que nos hemos hecho del equipo de Cristo, de los que hemos creído en Cristo, de los que apostamos por Cristo, de los que esperamos por Cristo? Dice acá, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, identificados? Entonces, por eso, con toda autoridad, yo estoy identificado en la muerte de Cristo, estoy identificado en su muerte, en su resurrección, entonces vivo con Cristo. Así de sencillo es esto. Vivo con Cristo, soy bautizado, y por eso, amados hermanos, el bautismo que identifica, que da vida a esto, no es el bautismo por aspersión, el chorrito, ¿verdad? O como ponen, primero, los bautismos de infantes no son un bautismo bíblico, ¿verdad? Que ponen al niño y le echan el chorrito, o algunos adultos se echan el chorrito. La Biblia enseña que el bautismo es una inmersión para adentro y para afuera, muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces, el bautismo identifica con la muerte, con la resurrección y con la nueva vida que usted y yo debemos de tener como creyentes. Es precioso este capítulo 6. Bueno, toda la carta, amados hermanos. Entonces, somos identificados en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Entonces, ahora mi vida está unida a Cristo.
nuestros pecados, y póngame atención a esto, ve usted dónde los tiene, pero solo pueden estar en dos lugares. Óigame y póngame atención a lo que le estoy diciendo. Solo pueden estar en dos lugares. Número uno, pueden estar en Cristo, pueden estar en la cruz, allá donde el acta de los decretos que me eran contrarios fue clavado. ¡Plá! Pueden estar allí o pueden estar en usted. No hay otro lado. Óigame, no hay otro lado. Cuando dice que se fueron al fondo del mar es una figura nada más, amados. Es una metáfora. Pero mis pecados o los cargó Cristo o los cargo yo. Así es que piénselo bien, por favor, porque hay personas que están renuentes de entregarle su vida a Cristo, y eso, amados hermanos, es un problema que usted no tiene idea. De verdad, amados hermanos, perfectos ni usted ni yo seremos, no somos, y mientras andemos en este cuerpo, y tendremos mucha cola que nos pateen, muchas equivocaciones, muchas palabras equivocadas, muchas cosas que vamos a hacer todavía mal, pero en la medida que nos unamos al Señor, en esa medida nuestra vida va a ir mejorando. Oiga bien, nuestra vida va a ir mejorando cada vez más. Yo quiero invitarle, por favor, que busque ahí en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos del 20 en adelante. Perdone que los lleve así un poquito rápidos, pero me interesa poder caminar en esto, porque yo sé que todo esto usted ya lo sabe. Lo que pasa es que se hacen los desentendidos, mis queridos hermanos, se hacen los desentendidos y creen que a mí el pastor no me ha enseñado eso, pero los ojos de Dios, que son los que nos ven y son los que nos van a juzgar, sí nos han mostrado. Y la Biblia enseña, amados hermanos, que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si las palabras son de Cristo o no. Usted no necesita que le enseñe, mire, eso está malo o no está malo. Usted sabe que está mal. Dice el versículo, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 en adelante. Dice, oiga bien, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, oiga bien, en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que por qué Pedro trae acá el arca? A Noé y al arca, cuando el mundo prácticamente fue exterminado, excepto, como acabamos de leer, 8 personas. ¿Por qué? Porque Cristo se transforma en nuestra arca, y quienes se identificaron con la orden de Dios y se identificaron con el arca de Noé y entraron al arca, ellos pudieron salvarse. El resto que no se identificó ni con la orden de Dios ni con el arca, perecieron. Amado hermano, Cristo es nuestra arca que nos lleva más allá. Cristo es nuestra arca que hace que nosotros que podamos tener paz ahora, aunque alrededor pueda haber pandemia, tormenta, problemas, se pierdan trabajos, situaciones difíciles. Nosotros estamos en Cristo cubiertos. Dice la Biblia que nosotros estamos escondidos en Cristo y con Cristo en Dios. O sea, amados hermanos, y Él nos guarda con su poder. Entonces, mis queridos hermanos, ahí estamos. Y Cristo fue sumergido en la muerte para nosotros. Fue resucitado, dice la Escritura, y lo vimos anteriormente, para nuestra justificación. Entonces, si murió por mí y resucitó para mi justificación, lo que yo vivo en la carne, lo vivo, óigame bien, en la fe del Hijo de Dios. Aleluya, mi querido hermano, aleluya. Ahora, quisiera que buscara conmigo Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Lo tenemos acá. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Oiga, y aquí nos da la manera, y aunque le digo esta explicación, la vida en el Espíritu, la vamos a ver un poquito más fuerte, más profunda, cuando veamos el capítulo 8. Ahora estamos
comenzando el capítulo 6, mi querido hermano, comenzando el capítulo 6. Pero cuando lleguemos al hermoso capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que somos más que vencedores y que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Fíjense, el capítulo 7, en la segunda parte del capítulo 7, el apóstol Pablo nos muestra con su propio ejemplo que la ley del pecado está en los miembros. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir luchando. Pero no me voy a adelantar. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, amados hermanos, no es fácil vivir como cristianos, no es fácil vivir, pensar, tener una vida en santificación. Ahora ya la gente, ya los pastores ya no quieren hablar de esto, pero sí es el deseo de Dios. Ahora te hablan de cómo ganar dinero, de cómo ser mejor, de cómo alcanzar tus metas y de qué te van a servir tus metas cuando estés parado frente a Dios. Aquel día en el tribunal de Cristo, o lo que es peor, si algunos llegan a la segunda muerte, al juicio del gran trono blanco, ¿de qué bendito le van a servir las metas? ¿De qué te va a servir ganar tu vida si pierdes tu alma? Señor. Ahora vamos a Romanos, por favor, siempre en Romanos, el versículo 5. Ya vimos nosotros, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entonces dice el versículo 5 y 6, lo vamos a ver juntos. Oiga esto, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, es decir, Cristo murió por mí, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, vea, nosotros nos plantamos con Cristo y somos sepultados con Cristo en la muerte, estando vivos. Eso es lo maravilloso, que usted no necesita morir para que sus pecados sean perdonados. Es más, si usted se muere en pecado, amado hermano, se muere y sus pecados no son perdonados. La paga del pecado es muerte, pero su muerte no alcanza porque no tiene la vida perfecta para poder pagar exactamente la ofensa que se le hizo a Dios. Por eso es que fue necesario que Cristo, nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre, tomara un cuerpo humano, viviera de manera perfecta 33 años y pico y muriera por nosotros para que Él sí pudiese pagar, fuera el postrer Adán, igual, sin pecado, como lo era el primer Adán. Ahora, vamos, porque si fuimos, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro agrega ¿cómo se llama? Otro concepto. Nuestro viejo hombre. Diga conmigo, viejo hombre. Ay, pastor, el mío no es tan viejo. Ay, se va a estar. Viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Oiga bien, mi cuerpo pecaminoso, mi mente corrompida, mi querencia de Adán, esa fue crucificada con Cristo. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amados hermanos, realmente no le servimos, no es el cuerpo lo que nos lleva a pecar, es la mente. Es la mente. Entonces, y la naturaleza pecaminosa está sembrada en la mente. Allí surgen los deseos, allí usted piensa y hasta suda y hasta se desespera, su cuerpo reacciona a lo que su mente quiere, porque allí está metida la naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor dice que yo tengo que mandarlo a la cruz, ¿verdad? A la mente, a mis deseos, y ponerlos en la cruz. Pablo dice que nosotros tenemos que llevar cautivo el pensamiento a la mente de Cristo. Martín Lutero decía que yo no puedo evitar que los malos pensamientos vengan a mi mente, pero sí puedo evitar que aniden en ellos. Sácate de aquí. Y usted cambia y te pone no, hombre, mire, yo como así, amados hermanos, en el trabajo tenía yo 12 compañeras y solo éramos 2 compañeros en la oficina
oficina dentro de un edificio, ¿verdad? Tremendo edificio, una de las 3 torres. Entonces yo, cuando de repente yo veía que para alguna me era simpática y yo le era simpático, en otras palabras nos gustábamos, pues mire, yo salí huyendo de ahí. Olvídese, nada, no. Más vale aquí corrió que aquí murió. Nunca me dejé meter en esos líos porque no iba a poder si yo me conocía, pues. Yo sé quién soy en la carne, pero sabe, más sé quién soy ahora en Cristo Jesús. Y sé que somos victoriosos en Cristo Jesús y podemos enfrentar y salir victoriosos a cualquier tentación que nuestra mente nos quiera meter y Satanás a través de nuestra mente, porque hemos puesto en nuestra mente todas las palabras de Dios y nos abrazamos del Espíritu de vida. Entonces la vida de Cristo ahora es la vida nuestra. Es que eso es increíble, amados hermanos. Yo sé que para algunos quizás sentirán que estoy hablando en chino porque no quieren hacerlo, porque esto no es difícil entenderlo, no es difícil aceptarlo. Es difícil vivirlo, claro que sí, pero para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la guianza de la palabra de Dios, el poder de Dios que está en nosotros. Así es que, amados hermanos, fíjense, podemos parafrasear, me puse a escribir esto, le vuelvo a leer el versículo 5 y 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero esto es más o menos así. Llegando a saber esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza heredada de Adán, mi vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo, el cadáver del pecado, fuera paralizado, cancelado, anulado y dejáramos de ser esclavos del pecado. No podemos hablar que se muera este cuerpo, porque en este cuerpo estamos, amados hermanos. Si tampoco seamos tan religiosos, no, me voy a ir a crucificar yo solo. Mire, usted solo no se puede crucificar. Puede clavarse una mano, pero ¿cómo se clava la otra? No se puede. No nos toca a nosotros hacer eso. Para eso murió Cristo. Nosotros solo tenemos que caminar en Cristo, caminar en Cristo. Ese, nuestro viejo hombre en Adán es culpable. Oiga bien, eso que recibimos de Adán es culpable. Éramos pecadores perdidos. La Biblia dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, poseídos de una naturaleza que se rebela contra Dios. Ahora, quisiera que fuera conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y de ahí vamos a leer un par de versículos para ayudarnos a entender esto, cómo tengo que hacerle. Oiga esto, Efesios capítulo 4, versículos del 22 en adelante, dice así, oiga esto, en cuanto, para algunos no es pasada, hermanos, para algunos solo es un show de cristianos y viven como siempre, pero bueno, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire cómo son engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estamos en este cuerpo de pecado, pero entonces no es literalmente que se murió. Nosotros, tomados de la mano del Señor, le paralizamos para que no haga lo malo, sino que haga lo bueno. Pero dice Pablo que nosotros nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. O sea, de la manera que nosotros pensamos, tenemos que volverlo a cambiar. Tenemos que cambiarlo. Y amado hermano, mire, alégrese cuando en su corazón haya conflicto. Le voy a ocupar una palabra, abátase, si usted ya no siente nada. Y siéntase peor si nunca ha sentido nada malo cuando peca. ¿Por qué quiere decir que no haya nada allá adentro que reaccione, mi hermano? Bueno, mi hermano le digo por ser solidario, ¿no?
Pero si usted no reacciona con el pecado, con los deseos de pecar, si no hay nada dentro de usted que le diga no lo haga, amados hermanos, es tiempo de volver a doblar rodillas y volver a recibir a Cristo en su corazón, y hágalo bien y tenga el propósito de una nueva vida, por favor, de una nueva vida, para que no nos engañemos nosotros mismos. Y vamos terminando ya. Versículo 7, mis queridos hermanos, dice: porque el que ha muerto, oiga bien, ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, ¿cómo? Si yo estoy vivo, pastor, ya le expliqué, morimos en Cristo. En Cristo, Cristo murió por nosotros, y esa muerte se nos cuenta a nosotros, y por eso por fe nosotros vamos a resucitar con Cristo, y por eso por fe nosotros vivimos en Cristo, la vida de Cristo en nosotros, la potencia de Cristo en nosotros. Amado hermano, mire, si es que hemos tenido una vida tan chueca, ¿por qué no nos hemos tomado de la mano del Señor? Si usted no sabía esto, amados hermanos, de aquí en adelante usted está en un gran lío. ¿Por qué? Porque usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe, por eso es que a algunos no les gusta ir a la iglesia, no les gusta escuchar palabra, porque más se enteran de cómo deben de ser, que cómo Dios dice que usted y yo debemos de ser. Amados hermanos, seguiremos nosotros, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Peco y ay, después me arrepiento, peco, ay, después me arrepiento y voy al Padre. Ay, si usted no tiene ningún enfrentamiento de la antigua naturaleza con la nueva naturaleza, su conciencia no le redarguye de pecado, si el Espíritu Santo usted no siente que le dice nada, amados hermanos, es que no hay nada. Es que solo está su vieja naturaleza. Es que usted todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal. No, pastor, si es que nosotros somos bautistas, mi hermano, perdóneme, yo también soy bautista. Y creo en la eterna salvación, pero creo que no solo con que usted diga unas palabritas, usted es salvo. No, usted tiene que haber nacido de nuevo, tuvo que haber tenido un encuentro personal con Cristo, usted tuvo que haber sido limpiado con la sangre de Cristo, ser justificado y su nombre inscrito en el libro de la vida. A partir de allí comenzar a tener una nueva vida en Cristo, por lo menos de pensamiento, pues, de propósito, poco a poco, ya con eso. Ya con que usted tenga lucha, ya avanzamos, amados. No debería de ir, no, ya. Y si usted va, se siente mal y después dice, ¿para qué voy? Mejor no. Entonces, amados hermanos, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, oiga esto, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es su muerte. De algunos de nosotros, la muerte y el pecado siguen haciendo su fiesta. Estamos en agosto y hablando de las fiestas de Salvador, hacen su agosto en nosotros. Porque simplemente no hemos pedido la ayuda de Dios. Porque quizás quiero pensar, no sabía usted esto. Pero ahora Dios me ha mandado a decírselo. Y Dios me manda a decirle que Él quiere que nosotros andemos en vida nueva. Que Él pagó un alto precio por usted y por mí. No para que tengamos una vida licenciosa y hagamos y digamos y nos desarrollemos como nos da la gana, sino que para que nosotros podamos, como más adelante dice, utilizar mis miembros, los que una vez los ocupé en iniquidad, ocuparlos y ponerlos al servicio de la justicia. Mi lengua, que tantas palabras soeces profirió, dijo, pueda de aquí, y cuántas palabras de corrupción ha dicho mis labios. Y la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la correcta edificación de los oyentes. Es decir, que sus palabras corrompen la vida de los demás, corrompen la manera como se edifica la vida de los demás. Y la Biblia dice que ninguna palabra de esas tiene que salir, de que usted no le diga tonto a su hijo, eres un estúpido, tú no sirves para nada. Esas
Esas palabras no deben salir de usted. Usted no debe decirle a su esposa, sin mí tú no eres nada. No, sin Cristo no somos nada. Pero su esposa tiene quien la cuide y es el Espíritu Santo, mi amado hermano. Olvídese. Si nosotros tomamos el lugar que realmente nos corresponde. Si nosotros, como dice Romanos, también no tenemos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensamos de nosotros con cordura. Y sabemos que allá afuera hay tantas cosas que nos pueden hacer caer y tenemos como propósito agradar a aquel que nos salvó. Mi querido hermano, si usted se rinde delante de Dios, su vida, óigame bien, su vida cambiará. Y usted va a honrar a ese Dios todopoderoso que no solamente le dio la vida, sino que le ha dado la vida eterna, sin que ni usted ni yo lo merezcamos. Pero podemos, amado hermano, pensar de tener una vida en santidad. Su cuerpo, como dice 1 Corintios 3:16, es templo. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que en nosotros mora del Espíritu Santo. Poder honrar este cuerpo que Dios nos ha dado. Poder honrar esta mente que Dios nos ha dado, este cerebro que Dios nos ha dado. Poder honrar la familia que Dios nos ha dado y hacerla que la familia se sienta bien. Mire, hermano, uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado son nuestros hijos. Y a veces por el ir y venir, por lo ocupados que estamos, lo abatidos que estamos, por todo, pues, ¿verdad? Nos olvidamos que nosotros somos arquitectos de la vida de nuestros hijos, del corazón de nuestros hijos, hasta cierto tiempo, no toda la vida. Pero los primeros años es tan importante que usted edifique con fundamentos fuertes la vida de su hijo. Pero cuando estamos tan abatidos porque no hemos aprendido a confiar en Dios, tiramos tanta maldición a la familia sin saberlo. Piense en Dios. Santifique sus labios, su mente, su cuerpo. Honre su familia, honre a Dios. Y yo le aseguro, mi querido hermano, que los frutos que usted va a dar verdaderamente ante los ojos de Dios y todas las personas serán dignos de un corazón arrepentido, dignos de una persona que ha sido levantada y salvada y lavada con la sangre de Cristo. No para su gloria, nosotros no somos de aquellos, yo soy súper santo. No, el santo es aquel que me salvó. Y por su misericordia, su justicia, me la atribuye a mí y por eso el Padre me tiene un lugar en el cielo. Y por eso es que el Señor dijo, y con eso termino, antes de irse, dijo a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y como Él sabía que vamos con Él, voy pues a prepararle el lugar. Así es que, mi amado hermano, nueva vida en Cristo, vida nueva en Cristo, años nuevos en Cristo. Esta pandemia tiene que pasar. Pero aún en medio de este problema, aún en medio de los incendios, de catástrofes, de tiempos de bendición, de buenas ofertas que le van a venir después, santifique su mente, su cuerpo, su corazón, su vida al Señor y yo le aseguro que la mano de Dios está sobre usted para su bendición. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, queremos en esta noche, Señor, agradecerte la vida que nos das, Padre. Te amamos con todo el corazón, Señor, y reconocemos, bendito Salvador, que sin ti no somos absolutamente nada. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Te amamos, Dios, y te